En los albores del tiempo, antes de los dioses olímpicos, reinaban Urano, el cielo estrellado, y Gea, la vasta tierra. De su unión nacieron seres poderosos, los titanes, los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros de 100 brazos. Pero Urano temía el poder de sus propios hijos. Con crueldad los encerró en las profundidades del Tártaro, un abismo oscuro. Gea, la madre, sufrió inmensamente por el encarcelamiento de sus amados hijos. Su corazón se llenó de dolor y un deseo de venganza. Ideó un plan para derrocar a su tirano esposo. De entre sus hijos, Cronos, el más joven y astuto, aceptó la terrible tarea. En la oscuridad de la noche, Cronos emboscó a su padre, Urano, mientras éste se unía a Gea. Un acto de violencia primordial. De la herida de Urano, la sangre divina brotó y cayó sobre la tierra, impregnando el suelo y dando origen a nuevas criaturas. De estas gotas de sangre nacieron las Erinias, también conocidas como las Furias, diosas de la venganza implacable. Perseguían sin descanso a quienes cometían parricidio o perjurio, asegurando que ningún crimen quedara impune. La sangre que empapó la tierra también dio vida a los gigantes, seres de inmensa fuerza y naturaleza belicosa. Estos seres poderosos más tarde se enfrentarían a los dioses olímpicos en una guerra épica conocida como la gigantomaquia. Y de la misma sangre surgieron las Melíades, las ninfas de los fresnos, conectadas íntimamente con la naturaleza. Protectoras de los bosques, a veces eran figuras de amor y tragedia, tejiendo sus destinos con los de los mortales. Pero la historia no termina ahí. Los genitales de Urano cayeron al mar y de ellos una espuma divina comenzó a formarse. De esta espuma nació la más bella de las diosas, Afrodita, la personificación del amor, la belleza y el placer. Su llegada a las costas de Citera o Chipre marcó el inicio de su influencia en el mundo de los dioses y los mortales. Su origen, nacido de un acto de violencia, contrasta con su esencia de amor y belleza, una dualidad fascinante. Estos nacimientos fueron cruciales en la cosmogonía griega, redefiniendo el orden del universo y sus habitantes. Estos seres influyeron profundamente en los mitos posteriores, marcando la relación entre dioses y mortales. La transición del reinado de Urano al de Cronos y finalmente a los olímpicos fue un ciclo de poder y transformación. Así, las Erinias, los gigantes, las Melíades y Afrodita, todos nacidos de la sangre de Urano, forjaron el destino mitológico. Estos mitos revelan la complejidad y la interconexión de las antiguas historias griegas, donde la violencia puede dar vida a la belleza. Su legado perdura en nuestra cultura y arte, recordándonos el poder eterno de la imaginación humana. Lo que nació de la sangre de Urano. ¿Sabías que cuando el cielo fue herido, la tierra dio a luz a criaturas terribles? Cuando Cronos cortó a su padre Urano, la sangre divina cayó sobre la tierra. De ella nacieron seres destinados a sembrar terror, venganza y guerra. Lo que surgió de aquella sangre no eran dioses comunes, eran la furia misma del universo. En los primeros tiempos del cosmos, cuando el mundo aún era joven y las montañas apenas se levantaban del suelo, existía una tensión terrible entre dos fuerzas primordiales. Urano, el cielo eterno, dominaba todo desde lo alto, y Gea, la tierra viva, guardaba en su interior el dolor de sus propios hijos. Urano temía el poder de sus descendientes. Por eso, cada vez que Gea daba a luz a un ser poderoso, él lo escondía en las profundidades del mundo, aprisionándolos en la oscuridad del Tártaro. Gea sufría, la tierra misma crujía con ese dolor.
Cansada del abuso del cielo, decidió rebelarse. Entonces forjó una hoz de metal divino y llamó a sus hijos para vengarse de su padre. Solo uno respondió al llamado: Cronos, el más joven de los titanes. Una noche, cuando Urano descendió para cubrir la tierra como siempre lo hacía, Cronos salió de las sombras con la hoz en la mano, y en un instante que cambió el destino del universo, lo atacó. La hoz atravesó el cielo. Urano fue herido, y su sangre comenzó a caer sobre la tierra. Pero aquella sangre no era común, era sangre divina. Cada gota que tocó a Gea dio origen a criaturas nacidas del dolor y la violencia. De la tierra surgieron primero las erinias, también llamadas furias, seres oscuros con serpientes en el cabello y ojos ardientes, destinados a castigar a quienes cometieran crímenes terribles, especialmente contra su propia familia. Ellas no olvidaban, no perdonaban, perseguían a los culpables hasta volverlos locos. Pero no fueron las únicas. De aquella sangre también nacieron los gigantes, colosales guerreros con fuerza descomunal, que algún día desafiarían a los mismos dioses del Olimpo. Su nacimiento era una promesa de futuras guerras. Y finalmente surgieron las Melias, ninfas de los fresnos. A diferencia de los otros seres nacidos de la sangre, ellas representaban la conexión entre la naturaleza y el destino de los hombres, pues de los fresnos se fabricaban las lanzas de los guerreros. Así, del dolor de un dios herido nacieron tres fuerzas distintas: la venganza, la guerra y el destino de los mortales. Desde ese momento, el universo cambió para siempre. El reinado de Urano terminó y comenzó la era de los titanes. Pero la sangre del cielo jamás fue olvidada, porque cada vez que un crimen clama justicia, dicen que las furias aún despiertan, y cuando la tierra tiembla de rabia, los gigantes recuerdan su origen. Todo por unas gotas de sangre que cayeron del cielo. Las erinias, las furias nacidas de la sangre de un dios. En la mitología griega existían criaturas a las que incluso los dioses temían. No vivían en el Olimpo, no obedecían a ningún rey, y su única misión era castigar los pecados más terribles. Dicen que nacieron cuando la sangre de Urano cayó sobre la tierra, y desde ese momento la venganza tomó forma. Ellas son conocidas como las erinias, las furias eternas. Cuando el universo aún estaba dominado por fuerzas primordiales, ocurrió uno de los actos más violentos de toda la mitología. El titán Cronos, guiado por su madre Gea, atacó a su propio padre Urano, el dios del cielo. Con una hoz divina lo hirió, y la sangre del cielo cayó sobre la tierra. Pero aquella sangre no desapareció. Cada gota que tocaba a Gea daba origen a nuevas criaturas. De ese acto brutal nacieron las erinias, también llamadas las furias. Su nacimiento no fue suave ni tranquilo. Surgieron de la tierra con gritos de furia, envueltas en sombras y sed de justicia. Desde el primer instante existían para cumplir una misión: castigar los crímenes que rompían el orden del universo, especialmente los crímenes contra la familia. Y cuando eso ocurría, las erinias despertaban. Apariencia de las erinias. Los antiguos relatos las describen como figuras aterradoras. Tenían el cabello formado por serpientes vivas que se retorcían sin descanso. Sus ojos ardían como brasas encendidas. Sus alas oscuras les permitían moverse entre el mundo de los vivos y el inframundo. En sus manos llevaban látigos, antorchas o serpientes, y su presencia traía locura, pesadillas y desesperación, porque las erinias no mataban rápidamente, ellas castigaban la mente y el alma.
los nombres de las furias. Con el tiempo, los griegos comenzaron a hablar de 3 furias principales. Alecto, la implacable, era la encargada de castigar los crímenes de ira y violencia. Su nombre significa la que nunca descansa. Perseguía a asesinos y criminales hasta volverlos locos. Tisífone, la vengadora del asesinato. Su misión era castigar especialmente los asesinatos dentro de la familia. Si un hijo mataba a su padre o un hermano traicionaba a otro, Tisífone aparecía, y su castigo era eterno. Megera, la furia del odio y los celos. Su presencia provocaba discusiones, traiciones y destrucción entre quienes habían cometido faltas morales graves. Su nombre aún se usa hoy para describir a alguien dominado por la ira. ¿Cómo castigaban las furias? Las erinias no usaban simplemente la fuerza. Su castigo era psicológico. Perseguían al culpable día y noche, susurraban en su mente, provocaban alucinaciones, llenaban sus sueños de horror. La víctima comenzaba a sentir que estaba siendo observada todo el tiempo. Muchos terminaban cayendo en la desesperación o la locura, porque nadie podía escapar de ellas, ni siquiera los reyes. El caso más famoso, Orestes. Uno de los relatos más conocidos sobre las furias es la historia de Orestes. Orestes mató a su propia madre, Clitemnestra. Lo hizo para vengar la muerte de su padre Agamenón, pero para las erinias, el crimen era imperdonable. Había derramado la sangre de su propia madre. Entonces comenzaron a perseguirlo. Orestes escuchaba sus gritos en la oscuridad, las veía en sus pesadillas. Corría de ciudad en ciudad intentando escapar, pero las furias siempre lo encontraban. Finalmente, el caso llegó ante los dioses del Olimpo. En un juicio divino, Atenea decidió que Orestes debía ser perdonado. Fue entonces cuando las erinias cambiaron su papel. De espíritus de venganza se transformaron en Euménides, las benévolas, guardianas del equilibrio y la justicia. El significado de las furias las erinias representaban algo muy importante para los griegos. Ellas simbolizaban que ningún crimen queda sin castigo. Aunque un asesino escapara de la ley humana, la justicia del universo siempre lo alcanzaría, porque las furias no podían ser engañadas, no podían ser sobornadas, y jamás olvidaban una deuda de sangre. Por eso, en la antigua Grecia, su nombre era pronunciado con miedo. Muchos preferían llamarlas las benévolas, para no atraer su atención, porque si alguna vez escuchaban tu nombre, era demasiado tarde. Los gigantes, los hijos de la sangre de Urano. Cuando el cielo fue herido, la tierra dio a luz a monstruos. De la sangre del dios Urano nacieron seres tan poderosos que incluso los dioses del Olimpo temieron su regreso. Eran enormes, eran violentos, y estaban destinados a declarar la guerra a los dioses. Ellos fueron conocidos como los gigantes. En los tiempos más antiguos del universo, cuando los dioses aún no gobernaban el mundo, ocurrió un evento que cambiaría el destino de todas las criaturas. El titán Cronos, impulsado por su madre Gea, decidió rebelarse contra su padre Urano, el dios del cielo. Con una hoz forjada por la propia tierra, Cronos atacó a su padre y lo hirió gravemente. La sangre divina de Urano cayó desde el cielo hacia la tierra, pero aquella sangre no desapareció. Cada gota que tocaba el suelo daba origen a nuevas criaturas. Algunas eran espíritus de venganza, como las erinias, pero otras fueron algo mucho más peligroso. De la tierra comenzaron a levantarse seres gigantescos, con cuerpos colosales y una fuerza imposible de imaginar. ¿Quiénes eran los gigantes? Los gigantes eran hijos de Gea, nacidos de la sangre del cielo.
Eran criaturas de tamaño monumental. Muchos relatos los describen con piernas formadas por serpientes, cuerpos cubiertos de armadura natural y una fuerza capaz de destruir montañas. Su propósito era claro desde su nacimiento. Ellos existían para desafiar el poder de los dioses, porque aunque Cronos había derrocado a Urano, el universo aún no estaba en paz. Con el tiempo, otro dios ascendería al poder, Zeus, el rey del Olimpo, pero la historia de los gigantes no terminaría ahí. Uno de los conflictos más grandes de la mitología griega fue la gigantomaquia, la guerra entre los dioses del Olimpo y los gigantes. Según las antiguas leyendas, Gea estaba furiosa con los dioses olímpicos porque habían derrotado a los titanes. Entonces decidió crear un ejército capaz de destruirlos. Ese ejército eran los gigantes. Ellos comenzaron a atacar el Olimpo, lanzando montañas y rocas gigantescas contra los dioses. El cielo se llenó de fuego, rayos y destrucción. Zeus luchaba con sus rayos, Atenea combatía con su lanza, Apolo disparaba flechas de luz. Pero los gigantes eran extremadamente difíciles de derrotar. Había una profecía. Los dioses no podían vencerlos solos. Necesitaban la ayuda de un mortal. Ese mortal era Heracles, los gigantes más conocidos. Entre los gigantes más famosos de la mitología se encuentran Alcioneo, el más poderoso de todos. Era prácticamente invencible mientras luchara sobre su tierra natal. Heracles tuvo que arrastrarlo fuera de su territorio para poder derrotarlo. Porfirión, el líder de los gigantes. Intentó atacar a la diosa Hera durante la batalla, pero Zeus lo debilitó con un rayo y Heracles terminó derrotándolo. Encélado, un gigante temible que luchó contra Atenea. La diosa lo aplastó con una enorme isla. Algunos mitos dicen que su cuerpo quedó atrapado bajo Sicilia y que sus movimientos provocan terremotos. Palas. Otro gigante poderoso que enfrentó a Atenea. La diosa lo venció y utilizó su piel como parte de su armadura. El final de los gigantes. La batalla fue larga y brutal. Montañas fueron destruidas. El cielo se iluminó con rayos y fuego, pero finalmente, con la ayuda de Heracles, los dioses lograron derrotar a los gigantes. Muchos fueron enterrados bajo islas o montañas. Según algunas leyendas, los volcanes y terremotos son causados por los movimientos de esos gigantes atrapados bajo la tierra. Aunque derrotados, los gigantes nunca desaparecieron completamente. Su historia quedó grabada como uno de los mayores desafíos que enfrentaron los dioses. El significado de los gigantes. Para los griegos simbolizaban las fuerzas salvajes de la naturaleza. Eran el caos que intenta destruir el orden. La gigantomaquia representaba la lucha entre el orden divino y el poder destructivo del mundo primitivo. Por eso su historia fue contada durante siglos, porque recordaba que incluso los dioses tuvieron que luchar para mantener el equilibrio del universo. Cuando el cielo fue herido por su propio hijo, la tierra no solo dio vida a monstruos. De la sangre del dios Urano, también nacieron espíritus del bosque antiguo, ninfas silenciosas que habitan dentro de los árboles y que presenciaron el nacimiento de la humanidad. Ellas son conocidas como las Melíades, las guardianas de los fresnos. En los primeros tiempos del universo, antes de que existiera el Olimpo, la realidad estaba dominada por fuerzas primordiales. Entre esas fuerzas estaban Gea, la tierra viviente, y Urano, el vasto cielo. De su unión nacieron muchas criaturas poderosas, titanes, cíclopes y seres de enorme poder. Pero Urano temía a sus propios hijos,
Por eso decidió encerrarlos en las profundidades del mundo. Gea, cansada del sufrimiento que esto causaba, ideó un plan para liberar a sus hijos. Creó una hoz de metal divino y pidió ayuda a los titanes. Solo uno aceptó, Cronos. Cuando Urano descendió para cubrir la tierra como cada noche, Cronos atacó con la hoz. El cielo fue herido, la sangre divina cayó sobre la tierra, pero aquella sangre no desapareció. Cada gota se transformó en nuevas formas de vida. De ese acto nacieron las erinias, espíritus de venganza. También nacieron los gigantes, guerreros colosales destinados a desafiar a los dioses. Y entre los bosques antiguos surgieron criaturas más silenciosas, pero igualmente antiguas. ¿Quiénes eran las Melíades? Las Melíades eran ninfas asociadas a los árboles de fresno, uno de los árboles más importantes para los pueblos antiguos. Su nombre proviene del término griego melía, que significa fresno. Estos árboles no solo eran valorados por su belleza y fortaleza, también eran fundamentales para la vida humana. Con su madera se fabricaban lanzas, bastones y herramientas. Por eso, los fresnos estaban profundamente conectados con la vida de los guerreros y los pueblos antiguos. Las Melíades eran consideradas espíritus protectores de esos árboles. Cada fresno importante podía albergar a una de estas ninfas. Si el árbol vivía, la ninfa vivía. Si el árbol moría, la ninfa desaparecía. Las Melíades eran descritas como figuras de gran belleza y misterio. Su piel parecía tener el tono suave de la corteza de los árboles. Sus cabellos se confundían con hojas, ramas y flores. Sus ojos reflejaban la profundidad de los bosques antiguos. A veces podían aparecer como jóvenes mujeres, caminando entre los árboles. Otras veces permanecían invisibles, moviéndose como un susurro entre las hojas. Los viajeros que entraban en los bosques antiguos decían sentir presencias observándolos. Muchos creían que eran las Melíades vigilando su territorio, las Melíades y el nacimiento de los hombres. Algunas antiguas tradiciones griegas cuentan algo aún más curioso. Durante la llamada Edad de Bronce, cuando los hombres eran guerreros violentos y la guerra dominaba el mundo, las armas eran hechas principalmente de madera de fresno. Por esa razón, algunos mitos dicen que los hombres de la Edad de Bronce nacieron simbólicamente de los fresnos, y como las Melíades habitaban esos árboles, ellas eran consideradas guardianas silenciosas del destino humano. Esto convertía a las Melíades en testigos de la historia de la humanidad desde sus primeros tiempos. A diferencia de muchas ninfas que vivían cerca de ríos o montañas, las Melíades estaban ligadas a los bosques primordiales. Esos bosques eran considerados lugares sagrados. Entrar en ellos sin respeto podía provocar la ira de los espíritus. Los antiguos griegos creían que cortar un árbol sagrado podía enfurecer a la ninfa que lo habitaba. Por eso, antes de talar ciertos árboles, se realizaban rituales o se pedía permiso a los espíritus del bosque. Era una forma de mantener el equilibrio entre la naturaleza y los hombres. Las Melíades representaban la conexión profunda entre la naturaleza y la vida humana. De los árboles que ellas protegían nacían las armas, las herramientas y muchos elementos esenciales para las civilizaciones antiguas. Eso recordaba algo importante. Incluso, las cosas creadas por el hombre tienen su origen en la naturaleza, y esa naturaleza está viva, respira, observa y guarda memoria de todo lo que ocurre. Cuando el cielo fue herido por su propio hijo, la tierra no solo dio vida a monstruos. Su origen proviene de uno de los momentos más violentos de la mitología griega.
Cuando la sangre de Urano cayó al mar, algo extraordinario ocurrió. De la espuma de las olas surgió una figura de belleza imposible. Así nació Afrodita, la diosa que haría temblar a dioses y mortales con el poder del amor. En los tiempos más antiguos del universo, cuando los dioses aún no gobernaban el mundo, ocurrió un acto que cambiaría el destino de todo el cosmos. El titán Cronos, guiado por su madre Gea, decidió enfrentarse a su padre Urano, el dios del cielo. Armado con una hoz de metal divino, Cronos atacó a Urano. El golpe fue brutal. Las partes del dios del cielo cayeron al océano y la sangre divina se mezcló con las aguas. El mar comenzó a agitarse. Las olas se elevaron como si una fuerza misteriosa estuviera despertando en lo profundo. La espuma comenzó a brillar con una luz extraña. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. De la espuma del mar emergió una figura. Era una mujer de belleza incomparable. Su presencia iluminaba el océano. Así nació Afrodita. El poeta griego Hesíodo relata que Afrodita nació cerca de las costas del mar. Las aguas la llevaron primero hasta la isla de Citera y después llegó a Chipre, donde finalmente tocó tierra. Cuando la diosa emergió del mar, la naturaleza reaccionó. Las flores comenzaron a brotar bajo sus pies. El viento se volvió suave y los dioses quedaron maravillados por su belleza. Por eso, su nombre Afrodita está relacionado con la palabra griega afros, que significa espuma. Ella era literalmente la diosa nacida de la espuma del mar. Afrodita se convirtió en la diosa del amor, la belleza, el deseo y la atracción. Su poder era tan grande que incluso los dioses podían caer bajo su influencia. Nadie estaba completamente a salvo de su magia, ni mortales, ni dioses. Afrodita podía provocar amor profundo o pasión destructiva. Su presencia despertaba sentimientos intensos en todos los seres. Cuando Afrodita llegó al Olimpo, su belleza causó una gran impresión entre los dioses. Para evitar conflictos entre ellos, Zeus decidió casarla con Hefesto, el dios del fuego y la forja. Hefesto era sabio y trabajador, pero no poseía la belleza de otros dioses. Sin embargo, Afrodita no siempre fue fiel. Uno de sus romances más famosos fue con Ares, el dios de la guerra. Según las historias, ambos se encontraban en secreto hasta que Hefesto descubrió su traición. El dios herrero creó una red invisible de metal que atrapó a los amantes mientras estaban juntos. Luego llamó a los demás dioses para que presenciaran la escena. Fue uno de los escándalos más famosos del Olimpo. Afrodita no solo influía en los dioses, también intervenía constantemente en la vida de los mortales. Muchos mitos cuentan cómo su poder provocaba amores intensos, tragedias y grandes historias. Uno de los relatos más conocidos es el de Paris y Helena. Durante el famoso juicio de París, Afrodita prometió al príncipe troyano la mujer más bella del mundo si la elegía como la diosa más hermosa. París aceptó. La mujer prometida era Helena de Esparta, pero Helena ya estaba casada. El resultado de ese amor prohibido fue uno de los conflictos más famosos de la mitología, la Guerra de Troya. Todo comenzó con la promesa de Afrodita. Afrodita estaba asociada con varios símbolos que representaban su poder. Entre ellos estaban las palomas, símbolo del amor y la paz; las rosas, flores asociadas con la belleza y el romance; las conchas marinas, recordando su nacimiento en el océano; y el cisne, que representaba la gracia y la elegancia. Estos símbolos aparecen en muchas representaciones antiguas de la diosa. El poder de Afrodita. Afrodita no era una diosa guerrera ni una gobernante del cielo. Su poder era algo mucho más profundo: el deseo,
el amor, la atracción que une a los seres vivos. Ese poder podía crear vida, pero también podía provocar guerras. Por eso Afrodita era una de las diosas más influyentes de toda la mitología griega. Hemos llegado al final de esta crónica, pero las historias antiguas nunca terminan realmente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los mitos, los dioses y los secretos. Secretos que han sobrevivido miles de años. Cada visita, cada comentario y cada momento que pasas aquí mantiene vivas estas leyendas. Gracias por formar parte de Crónicas del Jaguar Nocturno. Si esta historia despertó tu curiosidad, te invito a apoyar el canal con un like y suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas crónicas que están por revelarse. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios qué mito, criatura o dios te gustaría descubrir en el próximo episodio, porque mientras haya historias que contar, el jaguar nocturno seguirá caminando entre los mitos. Nos vemos en la próxima crónica.